Gloria a Dios. Puede sentarse. Estamos agradecidos con Dios en esta noche porque Él es bueno, porque grande es su misericordia todos los días. Sabe que usted y yo tenemos un Dios victorioso, un Dios que ganó la batalla en la cruz del Calvario, un Dios que en estos días mucha gente tiene a un Dios de una semana, la Semana Santa, o a un Dios que solamente lo recuerdan en la Semana Mayor, como le dice mucha gente. Pero tú y yo debemos tener la gratitud de Dios todos los días de nuestra vida, porque Él nos ha permitido ser llamados sus hijos. Nos adoptó en su gran amor. Tenemos un Dios que dio a su Hijo para que tú y yo en este momento podamos declararnos libres, sanos, salvos por ese Rey que venció en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bueno, pues en esta noche estoy agradecida, tarde noche, estoy agradecida al oírla. De qué manera Dios guardó a Gaby. Gaby es mi sobrina, para los que no saben. Por allá está mi comadrita, estoy contenta que venga aquí con nosotros a compartir. No se paró porque no es la primera vez que viene, pero está de visita, juntamente con su esposo. Le damos gracias a Dios por su vida. Pero yo estoy muy agradecida porque sabe que usted y yo tenemos un Dios que dice que ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. Y si nosotros lo creemos, Dios le hace una realidad en nuestras vidas. Y Dios siempre está guardando su vida y la mía. No vemos, pero Él tiene un ejército de ángeles activados, cuidándonos de día y de noche. Y si usted no ha activado esos ángeles, actívelos, porque para eso están, para que usted en el nombre de Jesús los active. ¿Ok? Ellos tienen cuidado de nosotros. En esta tarde vamos a recordar un poco de lo que la tradición dice que en Jueves Santo sucedió. Vamos a ver qué dice la palabra que pasó por estos días y vamos a ir a la Escritura primeramente. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo del 1 al 15. Vamos a leer ahí. Me gustaría que lo leyera juntamente conmigo. Capítulo 13, ¿sí? Del 1 al 5, 13, ¿ok? Perdón, del 1 al 15, ¿ok? Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a dejarle hasta ahí. Voy a ponerle una visualización de este mismo pasaje para que usted tenga una idea
de lo que ese día sucedió. Entonces voy a pedir por favor que me pongan, es un video muy corto de 3 minutos y medio, vamos a verlo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos», porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesús siempre nos dio ejemplo de todo, para que no dijéramos que Él no sabía lo que nos pedía. ¿Sabe que en aquel tiempo la gente hacía largas caminatas y usaban sandalias y sus pies estaban muy, muy sucios cuando llegaban a una casa? Entonces se acostumbraba que en las casas se ofreciera un servicio de bienvenida al que venía de fuera. Y la mayor parte del tiempo, o un esclavo lavaba los pies, o los lavaba la esposa del dueño de la casa, o bien los hijos le lavaban los pies a los padres. Pero sabe que aquí Jesús hizo algo diferente a lo que se estaba acostumbrado. Aquí Jesús invita
a los discípulos a lavarle los pies y de esa manera altera el acto que normalmente se acostumbraba. Por eso, cuando le dice Pedro que no quiere que le lave los pies, lo hace porque Pedro tenía un lugar de súbdito en su corazón y sabía que Jesús era el Mesías. Él sabía que él era el Mesías y que muy pronto iba a subir a un reino y que era hijo de un rey. Por eso, en la mentalidad de él, como que muy rápidamente pensó, esto no es posible, esto no está bien. ¿Cómo voy a permitir yo que Jesús me lave a mí los pies? Muchas veces las tradiciones nos impiden recibir en nuestras vidas lo que Dios tiene para nosotros porque anteponemos o nuestra sabiduría, nuestro juicio. Pero siempre Dios tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Sabe que Jesús conocía el corazón de todos sus discípulos? Si alguien conocía a los discípulos, era Jesús, pues anduvieron con él. Y él ya sabía lo que iba a pasar. Y ya sabía que Judas le iba a traicionar. Y él ya sabía que Pedro le iba a negar. Pero ¿sabe una cosa? El amor que Jesús tuvo por nosotros fue un amor sin límites. Un amor más allá de todo eso. Y ese mismo amor tiene por usted esta noche, Dios. Jesús, a través de ese acto que tiene de lavarle los pies a sus discípulos, nos está heredando un ejemplo de humildad. A pesar de ser Señor, a pesar de que Él era el Maestro, Él quiso enseñarles lo que usted y yo también deberíamos de hacer. Para la mentalidad de aquel tiempo era ir contra la corriente, hacer aquel acto, ¿verdad?, que se hizo en ese día. Sin embargo, cuando Jesús le dice que no va a tener parte con él en el reino, Pedro entiende que lo que quiere es estar en el reino de Dios. Y entonces le dice, no solo me laves los pies, sino las manos, la cabeza, todo. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y no solamente nuestros pies fueron lavados a través de la sangre de Jesucristo. Él pagó el pecado que tú y yo teníamos que pagar en la cruz del Calvario. Una de las cosas que en esta noche yo tengo que recalcar es la sujeción que Jesucristo tuvo a su Padre. Él fue un hombre que estuvo sujeto a su Padre en todo momento, con una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a usted, por amor a mí. ¿Sabe una cosa? Aquí Jesús les demuestra que en el ejemplo que Él da no hay jefes, sino hay servidores. Ahí en la mesa estaban los discípulos, era la última cena, y estaban todos alrededor de Él. Y ¿sabe una cosa? Lo que leímos ahorita habla que en el versículo de Juan donde dice que se levanta de la mesa, indica que el lavatorio tuvo lugar después de la comida y no antes de la comida como era la costumbre, ¿verdad? Porque ahí cuando llegaban los visitantes era cuando se les lavaba los pies. Sin embargo, en el versículo que Juan está aquí relatando, nos dice que Él se levanta de la mesa, ¿verdad? Ya estaban sentados, ya habían cenado, ya habían hablado entre sí. Y entonces Jesús les quiere dar esa enseñanza, ¿verdad? Esto fue una lección de humildad para sus discípulos. Algunos de ellos se cuestionaban quién sería el mayor, quién sería el menor, ¿verdad? Pero Jesús les hace ver que Él estaba en medio de ellos como un servidor. Qué hermoso ejemplo de amor da Jesús en ese momento. ¿Sabe que en aquel tiempo el disponer de un discípulo para todos los servicios propios o sea, ellos eran esclavos y los discípulos estaban al servicio también de Jesucristo en aquel entonces. Y los esclavos podían ser usados por sus dueños para toda clase de servicio personal, menos para ser descalzados en aquel tiempo, ¿verdad? Por eso es que a Pedro le extrañó mucho que se ofrecía a lavarle los pies. Que dijo, ¿cómo? Si ni siquiera podemos descalzarlos, pues mucho menos Él me va a lavar los pies a mí, ¿verdad? Era una mentalidad
en un cuadrito, como muchas veces tú y yo hemos tenido esa mentalidad de decir, esto tiene que ser así, y si no sucede así, no es de Dios. Pero yo quiero decirte esta noche que Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios que, respaldado en su palabra, está continuamente cambiando para a tu favor, para que tú seas libre, para que tú seas sano, para que tú vengas a conocer ese Dios maravilloso que quiere cambiar tu vida. Pero a veces nos enclaustramos en una sola tradición o en una sola decisión y creemos que si no es fuera de eso, no está dentro de la voluntad de Dios. Pero Jesús vino a romper con esos enseñanzas de rutina. Y Él lo hizo porque Él quería que tú te dieras cuenta que aunque era Señor y aunque era Maestro, Él podía ser humilde y podía dar su vida por los demás. Él nos está invitando con este ejemplo a lavar los pies de sus discípulos, a que tú y yo hagamos lo mismo, tal vez no lavando los pies de otra persona, pero sí viendo la necesidad de otra persona. Sí viendo la humildad y el amor con el que el Señor, siendo Señor, vino a ser servidor. En esta noche, yo te quiero compartir que Jesús quería, con el hecho de lavar los pies a sus discípulos, no solo darles una lección de humildad. Él también se cambió su vestimenta, como lo vimos en la visualización que les puse, y se ciñó la toalla en la cintura. ¿Sabe usted que el despojarse de su vestimenta era como despojarse del lugar que él tenía en ese momento? El ceñirse su toalla en forma como de un cinturón. Yo no sé si usted recuerde, pero los guerreros cuando iban a la pelea, ellos llevaban un cinturón que significaba el orgullo de aquellos guerreros, la braveza de aquellos guerreros, ¿verdad? Entonces ellos se ceñían con un cinturón y también cuando ellos salían victoriosos, ceñidos con su cinturón, levantaban en alto el cinturón del adversario que había sido derrotado. Jesús en la cruz del Calvario, después de ceñirse su toalla, salió victorioso, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, venciendo el pecado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él con humildad se ciñó su toalla, le lavó los pies a sus discípulos, pero él fue un guerrero victorioso. Y el ceñirse, que él se ciñó él mismo, significaba la confianza que tenía en su Padre, la seguridad que había en él de que su hora había llegado. Pero sabe una cosa, él con mucha humildad y con mucho amor sabía que tenía que pasar por ese trago con la esperanza y la confianza puesta en quien lo había mandado. Él enfrentó con valentía. Él no desechó lo que le iba a pasar, al contrario, él tomó la responsabilidad en sujeción a su Padre y en obediencia. A mí me llama mucho la atención esa obediencia que quiere que tú y yo tengamos, esa sujeción que nosotros debemos de tener. Porque Jesucristo nos puso el mayor ejemplo a nosotros. Ese día, en la Pascua, cuando llamó a sus discípulos, pasaron muchas cosas en ese día. No solamente lavó los pies de sus discípulos, no solamente él sabía que Judas le iba a traicionar, no solamente sabía que Pedro le iba a negar, él conocía por todo lo que él tenía que pasar. Pero sabe una cosa, él sabía que se tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Y sabía que era parte del plan divino para que tú y yo algún día pudiéramos respirar la libertad con la que ahora vivimos, con el agradecimiento. Tú y yo no tenemos que recordar solamente jueves o viernes santo o domingo de resurrección a ese Jesucristo que en la cruz del Calvario fue victoriosa. Tú y yo tenemos que recordarlo cada día de nuestra vida. Y tenemos que ser sujetos a Jesús, a Dios Padre, a nuestras autoridades dentro de la iglesia. El que no está sujeto no puede ser obediente, no está siendo obediente. Imagínese que Jesús le hubiera dicho a su Padre en esa noche: papá, yo no quiero que esto pase conmigo, yo no quiero pasar por muerte, yo porque tengo que cargar con el pecado de toda la humanidad. Pero no, él ni siquiera repeló. Él lo único que le dijo a su Padre en aquel momento: hágase en mí tu voluntad. Y sabe una cosa, es glorioso saber que tuvimos un Jesús que subió a esa cruz obediente, humilde, por amor a ti y a mí.
¿Sabe que Jesús sabía que el que se sentaba a su lado era el que le iba a entregar? Qué tremendo, yo no sé qué hubiera hecho yo si hubiera estado en una situación como la que Jesús estuvo. Sabía que Judas lo iba a entregar. Sabía que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Y sin embargo, cuando les dice a sus discípulos que tienen que ser lavados, que porque ellos están limpios, dice, pero no todos. Y lo dice porque él sabía que entre ellos estaba el que lo iba a traicionar. Es más, el que mojó su pan en su plato. Estaba a un lado de él. Pero él sabía que era necesario que todo esto sucediera para que él cumpliera con la voluntad de su Padre. Yo a veces pienso, ¿por qué Judas, al traicionar a Jesús, no se arrepintió? Porque la palabra dice que se le remordió su conciencia, pero no se arrepintió. La prueba está que hizo un acto peor de que ya había vendido a Jesús, fue y se quitó la vida, una vida que no tenemos derecho de tocar, porque le pertenece a él. Pero fue porque no fue arrepentimiento, sino remordimiento. ¿Usted cree que Pedro quería negar al Señor? No. Unos momentos antes le había dicho que quería dar su vida por él, que si era necesario moría juntamente con él. Pero a veces nuestras emociones nos ganan a nuestros sentidos. El temor, en ese momento a Pedro, le llegó a su corazón. Pero sabe, Pedro se arrepintió. Y se arrepintió de todo corazón de fallarle al Señor. Muchas cosas sucedieron en esa noche, como muchas cosas siguen sucediendo en tu vida hoy en la actualidad. Y todas las sabe Dios. Y tiene cuidado de ti. Y tiene proyectos maravillosos y propósitos maravillosos para tu vida. Pero así como Jesús fue obediente, tú y yo tenemos que ser obedientes, estar sujetos a nuestro Dios, estar sujetos a su palabra, estar sujetos a la voluntad de Dios, a nuestros pastores, a nuestros mentores, para que podamos ver ese propósito tan grande que Dios tiene en tu vida y en la mía. Jesús siempre estaba sujeto a la voluntad del Padre, siendo obediente, como te dije hace un rato, hasta la muerte de cruz por amor a ti. Su amor nos hizo libres de la muerte y del pecado a través de su sacrificio, y su ejemplo nos invita a que tú y yo hagamos lo mismo. Esta noche es una noche de reflexión, no es un jueves más. Nunca un día que pase va a ser un día más en tu vida. Nosotros a veces los etiquetamos los días. Por ahí alguien escuché que dijo, yo en esta semana no voy a hacer nada que no deba. ¿Por qué? Le dije, porque esta semana es la semana mayor. Esta semana es la semana santa. Y ¿saben una cosa? La santidad debe estar en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Es cierto que hoy dicen que es un jueves santo, pero usted debe tener un lunes santo, un martes santo, un miércoles santo, un jueves santo, un viernes santo, todos los días de su vida. Porque Jesús subió a esa cruz una vez y para siempre. Y tú y yo tenemos que tener ese recordatorio en nuestra vida. Siempre que yo leía este pasaje donde Jesús lava los pies a sus discípulos y hablaba del gran ejemplo que Jesús nos dio y nos legó a través de ese acto, siempre he pensado que tú y yo somos herederos de dejar un ejemplo. Sabe que cuando mis niños estaban pequeños, en una ocasión, su papá, creo que en alguna ocasión lo he contado, pero hoy recordé eso porque estaba viendo el pasaje precisamente del lavatorio de los pies. Y mi hija, Ana Karen, estaba muy pequeñita, tenía unos 3 años o 4 años, apenas se hablaba. Y ella sabía que en la casa había culto familiar. Y ese día ella calculó que ya había pasado la hora en que nos reuníamos y no nos habíamos reunido. Y empezó a llamarnos a todos a la sala. Y nos dijo, vénganse a la sala, era media mocha porque todavía no hablaba muy bien. Vénganse a la chala, todos nos decía. Y nos llamó la atención y todos obedecimos y fuimos a la sala. Nos sentó así en círculo y dijo, ahora la plática la voy a dar yo. Y entonces su papá y yo sonreímos porque no nos imaginamos una niña de 4 años que nos iba a decir. Y entonces dijo, Jesús es amor. Fue lo primeritito que ella nos dijo. Jesús es amor.
Y andaba por el camino Jesús con una campanita. Tilín, tilín, ¿quién quiere que le lave los pies? Ella había escuchado la historia, no la conocía, pero a su edad la imaginó. Y de esa manera nos las contó. Y después de hacer ese acto, mi hija, de decir tilín, tilín, ¿quién quiere que le lave los pies? Nosotros nos causó la misma risa que le causa a usted, la misma gracia que le causa a usted. Ella sabía que Dios era amor y sabía que alguna vez Jesús había lavado los pies de sus discípulos. Pero ¿sabe qué hizo a continuación mi hija? Empezó a pedirnos perdón. Empezó a vaciar su alma, un alma de 4 años. Y nos dijo, yo quiero pedirles perdón porque vine después de 10 años. Y todos nos quedamos así, ¿cómo? ¿Por qué nos pide perdón? Porque yo he sentido que yo vine en un momento que a lo mejor no era muy indicado. Y una niña de 4 años, tal vez no con esas palabras, pero dijo, yo pienso que ustedes no me esperaban, que yo llegué cuando ustedes no me esperaban. Nos dio dolor en nuestro corazón saber que habíamos hecho sentir a una niña de 4 años de esa manera. Pero esta tarde, mientras yo recontaba esta historia, mientras yo leí este pasaje, el Señor me decía que el mejor legado que usted y yo podemos dejar a nuestros hijos es la herencia espiritual. Jesucristo nos quiso dejar herencia espiritual cuando se ciñó esa toalla. Quiso dejar un ejemplo que se grabara la historia y yo creo que eso se ha recordado por años y años desde que Jesús se ciñó su toalla y se sigue hablando de ello. Dios nos está invitando a que usted y yo seamos humildes, a que nos ciñamos la toalla, a que nosotros lavemos los pies, el alma, el amor, con el amor de a otras personas. Quiere que la herencia espiritual que usted y yo podamos dejarle al mundo, no nomás a los que siguen detrás de nosotros, sino al mundo entero, sea una herencia espiritual de obediencia, de sujeción y de amor. Dios me hablaba mucho esta tarde de la sujeción. Porque imagínense que Jesucristo no hubiera obedecido a su Padre. ¿Dónde estaríamos usted y yo? Imagínense que Él no hubiera sido el ejemplo divino que ha sido en nuestras vidas y que nos ha alentado por generaciones y generaciones a hacer y a buscar hacer lo que un día Él nos enseñó, la voluntad de Dios. No podemos compararnos con Él porque Él fue sin pecado y sin mancha y nosotros nos equivocamos todos los días. Pero sabe que esta enseñanza del día de hoy nos invita a no tener un día especial como cristianos, como discípulos de Jesucristo, sino a vivir en una vida práctica de todos los días con el ejemplo de Jesús. Mucha gente pregunta por qué Pedro negó a Jesús, perdón. Pero yo hubiera querido que usted o yo, estando en su lugar, ¿qué hubiéramos hecho? A veces juzgamos, a veces criticamos, a veces al no entender damos nuestra propia opinión. Pero yo quiero decirle que Jesús conoce su corazón y conocía el de sus discípulos. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Jesús sabía que esa noche iba a ser la última vez que cenara con sus discípulos. Y quiso demostrarles ese amor incondicional de Él. Quiso dejarles algo. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué estamos dejando nosotros a los nuestros? Una vez alguien me dijo que la mejor herencia que podemos dejar no es dinero. La mejor herencia que podemos dejar es el temor de Dios, el amor a Dios, la obediencia a Dios. Porque donde usted obre, donde usted actúe, donde usted deje una enseñanza, los que vienen detrás de usted le van a seguir. Hace poco me encontré un hombre en la calle y me dijo que su madre no había sido buena con él, pero sin embargo él conocía de Dios. Y él conocía de Dios porque su abuela le había hablado de Dios. Las abuelas tenemos que dejar herencia a nuestros nietos. Los padres tenemos que dejar herencia a nuestros hijos. Y la mejor herencia que podemos dejar es el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas. Continuar lo que Jesucristo en la cruz del Calvario nos invitó a hacer. Él dijo, lo que yo haga, y más harán en mi nombre. Y uno de los ejemplos que vemos es ese jueves en la Pascua. La Pascua se celebraba desde la antigüedad. Nosotros podemos leer en Éxodo
12, vamos a Éxodo 12. Vamos a ver del 5, bueno, no, desde el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y del dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura, con hierbas amargas, y lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y no quedará hasta la mañana, lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Esta era una señal de las casas donde vosotros estéis, y verás la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta era una práctica que se hacía en la antigüedad. Esta era la Pascua que celebró Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Entonces, el Cordero de la Pascua de nosotros fue Jesucristo. Él fue sin mancha delante de Dios y subió a esa cruz para ser el Cordero inmolado. Y nosotros podemos ver que se celebraba esa noche la última cena con los discípulos, pero Jesús fue más allá de celebrar solamente la Pascua. Jesús quiso legarnos un ejemplo, ese ejemplo de humildad. Vamos a ver, bueno, nada más les voy a dar la cita. En Corintios 11, del 23 al 26, ahí está lo que era la cena del Señor, que fue lo que celebró Jesús esa noche, ¿verdad? Primero los Corintios 11, del 23 al 26. Estas son citas que regularmente se leen en estos días. Ok. Primero a los Corintios 11, del 23 al 26. Esta es la cena. Dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la forma en que se toma la cena del Señor. Dios es un Dios que no solo estaba sentado en su trono como soberano, sino que ama al hombre
y actúa como servidor del hombre, como libre. Jesús vino con humildad, creando igualdad, eliminando los rangos y sirviendo. Por lo tanto, Jesús funda una sociedad de señores para que todos seamos servidores. Y por eso Él enseñó así a sus discípulos. Esta noche yo te he compartido parte de lo que se celebra el jueves de la Pascua. Yo quiero decirte que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón el deseo y el anhelo de no solo reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no solo recordar las historias que nos pueden contar sobre este día, sino que nosotros hagamos que ese sacrificio no sea inútil en tu vida y en la mía. Que nosotros vivamos de acuerdo a la enseñanza que nos quiso dejar esa noche Jesucristo. Lo quise poner visual para que ustedes se dieran cuenta cómo es que Jesús, siendo Señor, se había despojado de su vestimenta y se había ceñido su toalla. Nosotros también tenemos que ceñirnos de esa toalla espiritual. Nosotros debemos de quitar la guerra del mundo y ver que la guerra que tenemos es una guerra espiritual, que ya alguien pagó por nosotros, que levantó bandera y que va delante de nosotros declarando victoria. Pero tú y yo no podemos disfrutar de esa victoria mientras nosotros no tengamos las 3 características mejores que tuvo Jesús, que fue su sujeción a su Padre, su obediencia y su amor por ti y por mí. Ponte de pie esta noche.